Bueno, vamos a dar inicio a la clase, los atributos de Dios. Vamos a ver este día uno de los atributos que dice que Dios es eterno. Dios es eterno. Dice Oliver Buswell Jr., él dice que los escritores bíblicos enseñan explícitamente y presumen continuamente que el Señor Dios, el ser de Dios, es eterno, tanto en cuanto al pasado como en cuanto al futuro. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Él nunca empezó, dice, Él nunca empezó a ser, nunca cesará de ser. Dios es un ser eterno, es decir, Él siempre ha existido, no tiene un principio, Él mismo es causa de su existencia y permanece para siempre, sin ser afectado por el tiempo. Simplemente Él es eterno. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos ver en toda la palabra de Dios, toda la Biblia, esa eternidad. Podemos ver cómo Dios se manifiesta de manera iguales en el tiempo. Eso es maravilloso, porque también tiene varias, además de varias cualidades que nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Pero Dios es el mismo ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Él es eterno. Dice la palabra de Dios que Él siempre lo que Él hace, lo hace perfecto. Él comenzó un trabajo con nosotros, eso es maravilloso. Y tengan la plena seguridad que Él lo va a terminar. Si ya ustedes están aquí y fueron escogidos de Dios, porque eso es así, Él va a terminar lo que comenzó, no es como nosotros. Nosotros somos, hoy somos una cosa, mañana otra, y en 10 años somos diferentes. Él no cambia. Dice Charles Hodge, para Él no hay distinción entre el presente, el pasado y el futuro. Todas las cosas están igualmente siempre presentes para Él. Para Él la duración es un eterno ahora. O sea que no termina nunca. Y la Biblia en el Salmo 92 dice que antes que naciesen los montes y se formase la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eras Dios. Bendito Dios. Estas cosas son maravillosas porque como hemos venido estudiando los atributos, ¿cómo podemos describir los atributos de Dios? ¿Cuál es la fuente más exacta para saberlo y conocer los atributos de Dios? Es su palabra, nada más, no existe. Y siempre que ha habido intervención de hombres, fíjense bien, ha habido unas tremendas confusiones que yo sé que Dios tiene control de todo eso, porque el diablo, las tinieblas siempre quieren tergiversar el mensaje, desvirtuarlo, buscar la manera de cómo el hombre se equivoque a cada momento. Fíjense que, miren qué bonito, la contaminación a la Biblia, lo que el diablo no puede corromper, lo que no puede destruir, trata de corromperlo. Entonces, ustedes pueden ver que la palabra de Dios en los 434 años de silencio que hubo en la tierra, en Israel, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel pasó en esclavitud. En ese tiempo no hubieron profetas que hablaron nada, absolutamente, porque Dios no le habló al pueblo durante esos 434 años. Sí, sin embargo, aparecieron una serie de libros apócrifos ahí, queriendo hacer, meterse en los cánones, que prácticamente eso fue, yo digo, me parece a mí, viéndolo ya ahora, desde este punto de vista, a mí me parece como que esto fue una estrategia también de las tinieblas para aprovechar esos tiempos y buscar cómo enredar la palabra. Miren, en Génesis 3.15 dice la palabra de Dios de que hubo una sentencia, hay una sentencia de muerte ahí, una segunda sentencia de muerte,
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Recuerdan eso? A partir de ese momento, a partir de ese mismo momento, empieza una lucha encarnizada de las tinieblas por parar esa bendición, por parar esa profecía, para que esa profecía no se cumpla. Y entonces, en el jardín del Edén, ustedes recuerdan que después de que son echados Adán y Eva, nace Caín y Abel, ¿verdad? Nacen las dos simientes. En ese momento las dos simientes eran santas. Sin embargo, fíjense bien, cuando se da el primer sacrificio, ¿verdad? Uno es aceptado y el otro es rechazado. Miren, nosotros podemos, ahí hay un mundo de enseñanza, en ese pasaje. Sin embargo, nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a ver las estrategias que está usando el maligno para tratar de evitar que las profecías del Señor se cumplan. Y entonces esta eternidad del Señor, Él sabía todo esto que va a pasar y está pasando. Él lo conoce y sabe cómo utilizar y cómo usar las estrategias para refinarnos a nosotros, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Fíjense bien, dice, cuando este sujeto mira que la ofrenda de Caín no es aceptada y la de Abel sí, inmediatamente él sabe que ahí esa puede ser la simiente que le va a pisar la cabeza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Utilizar a Caín, el enojo de Caín. Mire, nosotros no podemos entregarle al Señor lo que Él no ha pedido. Por eso es que el pastor decía de que había una persona ahí que le decía, gracias Señor por estos 15 años de prueba. De prueba, yo no te he puesto en prueba. ¿Ya me entiendes? Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros hacemos, porque no todas las cosas que hacemos, si no se las dedicamos a Dios, no son de Dios. Entonces, Caín se deja manipular por este personaje porque, bueno, imagínense el celo que tenía de ver que este le entregó un cabro o una oveja, y yo le estoy dando lo mejor de la tierra, pero ¿fue eso lo que pidió Jehová? No fue eso. Lo que el Señor pide en ese momento es un sacrificio. No está pidiendo hierbas, no está pidiendo nada más. Por eso es que cuando nosotros vamos a entregar el diezmo, ¿quién le asegura a usted que usted puede manejar los diezmos? Los diezmos no le corresponden a usted manejarlos. Usted tiene que entregarlos a donde usted se alimente. Digan lo que digan, pues, todos los ¿cómo se llaman estos? Los detractores del diezmo. Si usted quiere manejar porque hay gente que te dice, no, yo agarro el diezmo y lo reparto entre los pobres, qué buena gente. Pero él no fue llamado a hacer eso. O sea, el diezmo se tiene que entregar en donde uno se alimenta espiritualmente. Y eso fue lo que hizo Caín. Ay, ¿por qué le tengo que dar yo dinero mío o cosas mías a Abel y comprarle un becerro o una oveja? No, yo soy agricultor, yo le voy a dar de lo que tengo. Pero no fue eso lo que Dios dijo. Por eso es que Satanás lo usa y lo mata. Pero fíjense bien, miren qué bonito. Primero fue ese suceso, después ¿qué siguió? Después siguió, dice, de que se escuchaba en los rumores que había en los segundos embates que de esta profecía, del tratar de evitar que se cumpla esta profecía. ¿Recuerdan aquello que decían que venía un libertador? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Era Moisés. ¿Qué es lo que hace el diablo? Usa su ficha y dice, mira, ese man acaba de nacer, manda a matarlo. Parafraseando pues las palabras de él. Mandan a eliminar a todos los niños creyendo que va a terminar con esa simiente, porque el diablo, hay una agenda oculta ahí, que ahorita nosotros, como decíamos, ¿verdad? Estas cosas no están escritas en la Biblia
así literalmente, pero se pueden deducir. Se pueden deducir porque uno puede tener un poder de análisis ahora y vos decís, no, aquí hay algo que quiere parar esa sentencia de muerte, esa segunda sentencia de muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él manda a matar a todos los niños y miren qué bonito, las estrategias de nuestro Dios que es eterno, es infinito. Él agarra a este niño y se lo mete en el seno al mero Satanás, al mero, y él lo crea, lo forma, lo entrena y lo hace y le tuerna y le da todas las estrategias. Y él no sabe que es el que va a cumplir la promesa de Dios, ¿verdad? Y se le escapó por ahí, pero no era ese todavía. Claro, el personaje piensa que él es. Después sigue el andar del tiempo y llega hasta Jesucristo. ¿Recuerdan lo mismo que pasó con Jesucristo? Que se oían los rumores que nació un rey. ¿Cómo? Y Herodes dice, ¿cómo me van a quitar de aquí? Y manda a matar otra vez a los niños. Y tampoco tiene éxito. Sale ese José, María con Jesús y los mete ¿dónde el Señor? Nuevamente en Egipto. ¿Ya se fijaron qué bonito? Y entonces tenemos, a Dios no se le puede engañar. Nosotros, por mucho que querramos luchar en contra de las cosas que Dios promete, Dios hace, Dios quiere hacer con nosotros, no vamos a poder. Porque Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe todo lo que usted va a hacer. Entonces tenemos esa ventaja, se puede decir, porque nosotros no somos buenos guías de nuestras vidas, ninguno, porque la carne nos jala más, la carne tiene ese poder de jalarte más porque estamos bajo la influencia del maligno. Dice que los designios de la carne son de continuamente, son al mal. Nosotros estamos luchando contra nosotros mismos, nuestra carne, y estamos en una lucha encarnizada. Y lo bueno es que Dios, y es a diario. Miren, ustedes como mujeres y ustedes como varones, ustedes pueden decir, no, yo no tengo esos ataques. ¿Cómo no? Todos tenemos unos ataques y tengan la plena seguridad también que las tinieblas conocen nuestras debilidades. Si nosotros no estamos asidos de la palabra de Dios, nos van a hacer caer. Entonces, y miren pues, fíjense bien, todos, no hay uno solo. Usted tal vez no cree que puede pecar, pero de repente mira un hombre lindo ahí y ya pecó. Ay, qué lindo ese hombre, mira. O qué linda esa mujer. Sí, el problema es que nosotros no admiramos la belleza, ¿no es cierto? Nadie tiene ese sentido. Nosotros admiramos e imaginamos, ay, qué deseara yo tenerlo. Sí, es que hay que ser franco. Yo así le digo a la gente, no, yo solo estoy admirando la belleza. No es cierto, si el corazón de uno es traicionero. Y tenemos que tener ese cuidado. Si caminamos en esta tierra, tenemos que saber que si querés andar en santidad, fíjense cómo se refleja la santidad. El pastor contaba, bueno, hay una historia ahí que estaba predicando, había un predicador ahí que estaba en su apogeo en la prédica, y él no sabía que estaba siendo levantado, ¿no? ¿Saben qué significa eso? Eso es santidad y respaldo de Dios. Ahora, nosotros, ¿por qué no vemos todos esos milagros que hacía el Señor antes? Porque no tenemos la entrega, como lo dijimos el sábado pasado. Usted quiere ver esas cosas todavía que pasen en su ministerio, tenga la entrega que ellos tenían. Una levitación, como una levitación. Y la gente caía libre de toda enfermedad y así, pues pasaban cosas maravillosas. Por eso es que les decía también que no necesita uno hacer absolutamente nada, solo orar en lo oculto para que Dios nos dé el galardón en el público. No necesita tener Facebook, porque Él lo va a poner en Facebook. No necesita absolutamente nada, porque Dios se va a encargar. Él es eterno y es infinito, Él está en todos lados. Entonces,
Veamos algunas citas bíblicas que comprueban esto que les estoy diciendo. Dice que Dios en Deuteronomio 32:40, Deuteronomio 32:40, dice: ciertamente alzó a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Miren que esa palabra, siempre usa esa palabra el Señor ahí. ¿Recuerdan esa palabra que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? ¿Sí, pa? Sí. Sí, sí, claro. Yo lo experimenté quizás sin darme cuenta. Fíjense que hace unos 8 años atrás, yo me estoy sintiendo como que estoy bastante con Dios. Yo crecí sin mi papá, yo ni siquiera lo conocí. Y entonces yo creo que escuché a alguien un testimonio de ese tipo que le había pedido a Dios un abrazo. Y entonces una madrugada yo me levanto a las 3 de la mañana que tengo una posición de orar y el Señor me dio y le dije, Señor, yo nunca tuve mi papá, pero yo sé cómo soy un padre por excelencia. Un abrazo, yo quiero hacer un abrazo al Padre y le puedo asegurar que si yo no ya porque dice que yo no sé la vida, soy un hermano de habitación y yo sentía que me daba por todo el pan. Bendito Dios. Yo quería como posicionarme, yo quería como para un lado, como para acá, yo dice, yo no estaba suelto. Bendito Dios. Ya ves, que esas son las cosas, esas son las cosas. Yo lo hice, honestamente yo lo hice tal vez sin experiencia, sin Sí. yo lo hice como por probar algo. Dios miró su sinceridad, es que eso es así. Dios tiene tiene algo, cuando Él sabe que alguien se puede entregar de lleno, Él dice, bueno, voy a hacer esta prueba con él, pero ya Dios lo conoce. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Dios cuando le dijo a Caín, ¿y qué hiciste? ¿Y tu hermano dónde está? ¿Ustedes creen que él no sabía lo que había pasado? Ya sabía. Profe, no quería interrumpir, pero Sí. fíjese que en esa situación de mi hermano, una vez yo estaba con el Señor, pues, en una administración, y sucede que yo sentía el poder del Espíritu, que yo me estaba ahogando, me sentía que estaba ahogando. Y entonces cuando eso me dice el Señor, ya déjame, y eso yo hasta hoy me estoy arrepintiendo de eso. Hoy me estoy arrepintiendo. Sí. ¿Por qué? Porque él dejé de tener la presión, ¿verdad? Pero el Señor ya soltándolo. Pero eso hasta hoy ¿verdad? Esas son las cosas maravillosas, pero que uno no las mide hasta después que ya pasan. Entonces, esta palabra que se usa aquí, que se usa en Deuteronomio 32:40, el olam, esta palabra significa para siempre, o sea, denota eternidad y aparece en muchas ocasiones. Olam. Sí, denota eternidad. Esto es, recuerdan que dice Génesis 3, en Génesis 6:2 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas. Y después él dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, esa misma palabra. O sea, está hablando de que esas personas que estaban pecando iban a ser eternos. Por eso es que él dice, que los comentaristas bíblicos hablan de que estos hijos de Dios de los que habla la Biblia eran ángeles, pero todos sabemos que no pueden ser ángeles. Y no pueden ser ángeles porque la misma Biblia dice de que a cuál de mis ángeles dije yo, mi hijo eres tú, dice el Señor en Hebreos 1:5. Sí, ellos venían de ese es otro tema, pero cuando está hablando cuando él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, está hablando de eternidad, iban a ser eternos. Entonces dice que la Biblia muestra en muchos de sus versículos, el Dios de Israel es eterno. El Dios de Israel es eterno. Dice, los siguientes vamos a dar ejemplos, dice. En Isaías 57:15,
Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ya vieron otra vez la palabra. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor. En el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que eso no tiene fin. Sobre lo que él le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué bendición. Nosotros tenemos esa gran prácticamente ventaja sobre todo los en la historia de los seguidores del Señor y los hijos de Dios. Nosotros tenemos esa ventaja prácticamente. Dice Eclesiastés 3:11, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Qué bendición. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ya vieron qué bonito? Él ha puesto eternidad en quienes, en nosotros. Dice que ha puesto eternidad. Ahora, depende de qué, de que nosotros hagamos uso de esa eternidad. Depende de que nosotros estemos asidos de su palabra, asidos de sus consejos, asidos de su guía. Porque el que no quiere estar con él va a estar asido del otro personaje. ¿Ya? Entonces tenemos la ventaja de que él nos ha escogido. Gloria a Dios por eso. Dice Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero ya se fijaron qué bonito. Dice que con amor eterno nos ha amado. Ustedes saben de que ya Dios sabía que Silvia iba a vivir en este tiempo y que le iba a amar y que iba a hacer todo lo que Silvia está haciendo ahorita. Eso es maravilloso. Yo no sé, pero nosotros siempre esto lo pasamos a la ligera porque estamos confundidos, nos han confundido las tinieblas, y es que nos ha puesto afanes, nos ha puesto, hay que pensar en la comida, hay que pensar en el dinero, hay que estar pensando, pero en realidad si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta. Dice él en una ocasión, si yo, dice, puedo darle de comer a los pájaros, a las aves del cielo, que son menos que ustedes, imagínense qué puedo hacer yo con ustedes. Pero nadie le cree. No le creemos porque estamos siempre con la duda. ¿Y si no? ¿Y si yo no soy escogido? ¿Cuántos tienen esa duda aquí en su corazón? Hay mucha gente que duda siempre, que están en el momento de la prueba y todo está pasando y sabemos que va a pasar y nos va a hacer mejores personas, y sin embargo tenemos siempre la duda. Exactamente. Y de eso es lo que se encarga el otro personaje, de estarle endulzando, diciendo cosas al oído a la gente. No, eso no va a pasar. No estés creyendo que vas a ser famoso, que vas a tener la fama. Solo yo la doy. No, y fíjense bien, usted solo actúe como debe de actuar, como hijo de Dios. Eso es todo. Lo demás Dios se encarga de hacerlo famoso, de hacerlo millonario, de hacer todo lo que usted quiera, todo lo que su corazón ha deseado en su vida. Pero aquí, cuando estamos en esas pruebas, es bien difícil creer. Mire, dice que a él le gustan ¿qué? Los sacrificios de ¿qué? De alabanza. ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? Un sacrificio de alabanza no es otra cosa que alabarlo cuando más te duele, cuando estás en lo peor de tu prueba. Ahí es donde tenés que alabarlo, porque eso le encanta al Señor.
un sacrificio de alabanza. Qué bendición. Dice 1 Corintios 2:7, lo maravilloso de todo es que siempre hemos estado en el corazón de Dios, en sus pensamientos. Desde la eternidad pasada la sabiduría de Dios ha estado escondida, pero ahora sabemos que la ha destinado para nuestra gloria. Imagínense, esas son cosas. Nosotros deberíamos de estar haciendo fiesta por esto a diario, porque Dios se tomó. Mire, ese personaje que es tan maravilloso, que es tan indecible. O sea, no podemos calcular su grandeza, no podemos calcular nada de lo de él. Que se haya tomado el trabajo de ver a alguien tan insignificante como nosotros. Ustedes no tienen idea del tamaño, solo para poner un ejemplo. El tamaño del universo. Nosotros tenemos un pensamiento limitado. Sin embargo, han habido algunos atrevidos y que pues se han atrevido a medir el tiempo que tiene el universo, y ellos calculan que son 13.700 millones de años la distancia entre un punto y otro. ¿Ustedes saben cuánto recorre la luz en un segundo? 300.000 kilómetros por segundo recorre la luz en un segundo. Ahora imagínense en un año, 300.000 kilómetros en un año, y son 13.700 millones de años. O sea, es incalculable. O sea, es algo tan grande, no como Dios, porque Dios es por eso es que yo les decía que nuestra mente finita no tiene la capacidad de hacer estos análisis para describir la grandeza de Dios. Porque si hacemos comparaciones, nosotros apenas no somos ni un átomo en la creación, y sin embargo Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ustedes se imaginan? Es maravilloso. Ahora, eso me llena de regocijo a mí, porque digo yo, bueno, si un ser tan grande como Dios se fijó en mí, algo debió haber visto, porque yo no tengo los méritos. Y a diario yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero quedar pequeñito, pues no quiero quedar a medias en el camino. Dame lo que yo tengo que hacer y dame la fuerza para cumplir con lo que vos designaste que yo cumpla. Porque yo por mí mismo no puedo, no es cierto. Ese Dios eterno que nosotros tenemos, Él es exigente. Miren, Dios es amor y es maravilloso, eso es maravilloso. Pero también Dios tiene un límite. Tiene un límite y tiene un tiempo de ira. Y a Él no hay nada más que le moleste que un hijo sea desobediente. Miren, hay momentos en que la humanidad tiene tantas oportunidades. Hay personajes que tienen la oportunidad de congraciarse con el Señor y que el Señor lo exalta en público, y no lo hacen. ¿Y saben por qué? Por el qué dirán de la gente. Yo les puedo asegurar, sin meternos en política y en absolutamente nada, pero yo les puedo asegurar que si los mandatarios de las naciones, si Rusia dijera ahí, si el presidente Putin dijera en público, perdonen hermano, acabo de cometer el error más grande de mi vida, yo pongo a Cristo en mi corazón, yo hago aquí, tengan la plena seguridad que Dios lo va a exaltar de sobremanera, pero no lo hace, porque tiene algo detrás de él. Hay fuerzas malignas que están mire, en el Pentágono. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que un barco tenga un nombre, el ángel de Jehová? Todos dicen el destroyer, el destructor, el tormenta del desierto, la negra, que no sé qué, que el esto, que todos los nombres que salen de ahí son nombres satánicos, porque hay una influencia gigantesca, ahí hay una influencia que si no se echa a andar
con toda la nación el rompimiento para que ese principado y ese gobernador de las tinieblas sea echado de ahí, eso no va a cambiar nunca. Y aquí esa es la lucha que deberíamos nosotros de estar haciendo. Miren, aquí cuando había un David Wilkerson, ¿han oído hablar de él? Y hay otro predicador de que ellos antes de llegar a un lugar, ellos ataban y sujetaban a los demonios, a los gobernadores de las tinieblas que estaban sobre el territorio que iban y habían maravillas, ocurrían maravillas, porque eran prácticamente las estrategias que Dios les daba. Aten primero al que va a hacer la oposición, hagan guerra contra él, 15, 20 días de guerra contra ese, y después iban a predicar. Y caían las almas, miren. Pero ahora no, ahora tenemos pastores que son atrevidos y se lanzan y no saben lo que les puede pasar. Y es cierto, como uno anda asido del Señor, pues Él nos protege, pero le damos más trabajo. Enviamos nuestros ángeles al norte, al sur, al este y al oeste a atar todo espíritu antagónico que esté en contra de lo que estamos haciendo. Ese es lo bonito de la eternidad del Señor. Él conoce todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Si la eternidad toda está, sin la eternidad, todo esto que acabamos de decir sería vano. O sea, fíjense qué bonito también esto. Hay cosas que nosotros debemos de entender, que si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no conociéramos absolutamente nada de Jesucristo. Si no hubiera habido el misterio de la resurrección, si Dios no hubiera resucitado, si Jesucristo no hubiera resucitado el tercer día como Él lo dijo, nosotros estuviéramos ahorita pensando en quién sabe qué cosa, pero no supiéramos absolutamente nada de Él. Porque no hubiera habido ningún milagro, no hubiera habido nada extraordinario. Se murió, ahí está enterrado ya. Es correcto, es correcto. Exactamente, eso mismo pasa con este Dios sin la eternidad. Si este Dios no fuera eterno, nosotros no creyéramos en Él. Sencillo como eso. Dice, sin la eternidad todas estas cosas no son vanas, pero si somos eternos como lo afirma la Biblia. Entonces un imperio no se compara con la vida de cada uno de nosotros. Un imperio lo más que dura son 1000 años, y son pocos los imperios que han dilatado ese tiempo. El imperio romano, el imperio medo-persa, los otomanos, el imperio otomano, el otomano turco. Todos estos imperios han dilatado 1000 años, pero en comparación a la eternidad nuestra, eso no. Ahora, ¿dónde va a pasar usted? ¿Dónde cree usted que va a pasar la eternidad? Hay dos cosas. Dice que nosotros podemos, según la Biblia, tenemos dos opciones: la vida eterna al lado del Señor, o la vida eterna apartados de toda misericordia del Señor. De usted depende. Así que nosotros tenemos que tener ese cuidado. En el tiempo siempre nosotros vamos a ver dos cosas. Siempre vamos a tener la ayuda de Dios ahí a la orilla, a la vuelta de la esquina. Fíjense qué bonito que cuando ustedes claman a Dios, ¿qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Y eso es una verdad absoluta. Fíjense que cuando a mí me dio el COVID-19, yo no sabía que era COVID. Y no quería ir al hospital porque yo sabía que si llegaba al hospital me iba a morir. Porque ahí lo entuban a uno y ahí lo dejan. O sea, como te recuperé, si te recuperas, si acaso te recuperas. Pero porque se desconocía mucho, se desconocía todo el proceso de esta enfermedad. Sin embargo, yo le decía: Señor, vos decís en tu palabra, clama a mí que yo te responderé. Y yo estoy clamando a ti por mi salud, Señor. Yo clamo a ti. Fíjense que el tercero o el cuarto día
que me agarró, cuando me agarró lo más fuerte de la enfermedad, yo me levanté hacia el inodoro, porque yo no sabía si sentía ganas de orinar o de vomitar, no sabía qué era, pero yo sabía que debía de llegar en algún. Cuando yo doy 3, 4 pasos, yo dije, aquí ya me quedé, se me vino todo el cuerpo de viaje, sentí yo la muerte. Yo le dije, bueno, Señor, gracias por todo lo que me permitiste vivir. Y de repente llegué. Vieran qué terrible fue eso. Yo la pasé con puros medicamentos en la casa. Y le doy gracias a Dios porque mi esposa, yo decía, ojalá que no se enferme, porque digo yo tal vez tengo yo mis defensas más fuertes, pero si ella se enferma, nos afectamos todos. Sin embargo, no le pasó nada, no le dio nada. Gloria a Dios. Confiando siempre en que tenemos ese Dios eterno y que tiene la voluntad Él de cumplir. Otra cosa que saben que a mí me llena de esperanza es que en algún momento una profeta, la cual yo no creía en el momento, ¿verdad? Cuando entré a los caminos de Dios, esta profeta llegó a mí, me la presentaron y me dice ella, mire, dice el Señor que no haga amistad profunda con ese varón. Y dije yo, ya le vinieron a contar quién sabe qué cuento esta señora. Porque yo no era cristiano, pues todavía no entendía las cosas como Dios las hace. Y me dice, mire, Dios va a tratar con él, pero dice el Señor que esto y esto le va a pasar si usted no recapacita. Dije yo, y no le hice caso. Mire, pero es que lo hubiera notado, lo mismo, todo lo que ella me dijo, todito, lo que Dios me dijo a través de esta mujer, se cumplió como que me lo habían escrito, ¿vieron? Dije yo, no, esta es la profeta que Dios ha puesto en mi vida. Ya después de un tiempo, cuando ya me convertí al Evangelio, empecé a estudiar la palabra, y dije yo, bueno, de tal manera que ella me decía, mire, hermano, dice el Señor esto. Yo sé que esa palabra venía del Señor, porque ya me había pasado. Y en reiteradas ocasiones, ella me decía cosas que digo yo, no crea que esto es por congraciarme con usted. Yo perdí mi empresa por no hacerle caso a mi Señor. Yo le decía, Señor, yo quiero que me dé negocios de $100,000, Padre, que me queden $100,000 de ganancias mensuales, porque yo estaba pensando en una empresa mayor que la que tenía. Y el Señor me dice, no, yo voy a cumplir todo lo que me has pedido, solo que en mi tiempo. Y yo no entendía qué era eso. Hasta que esto se los traje a colación porque Pablo en algún momento, recuerdan que el Señor le dijo, vas a ir a predicar a Roma. ¿Se acuerda? Y lo picó una aspid, lo mordió una aspid, una de las serpientes más venenosas del momento. Y ellos sabían que al que lo mordía una aspid estaba listo, ya 2 horas y después muerto. Y Pablo se la quitó y les dijo, no se preocupen, que si Dios me dijo que iba a llegar a Roma, yo voy a llegar a Roma. Yo le dije a mi esposa una vez, así, vos tenés promesas de Dios. ¿Y cuál es la preocupación que tenés que tener? No te preocupes, Dios va a cumplir con esas promesas. Todo lo que te pase antes es para fortalecer tu espíritu, eso es todo. Y Dios te va a avisar cuando te vas a morir. Dios te va a decir, Dios va a hacer que vos sintás, porque esta promesa, Él es eterno, Él sabe todo lo que va a suceder en tu vida. Entonces Él va a hacer que vos también tengas esa paz cuando te vas a morir. Yo recuerdo que mi mamá murió con una felicidad como que, ¿a qué hora me voy? Ya me quiero ir, mi mamá. Y decía yo que esa felicidad yo la quiero, Señor, para mí también. Y ella me decía, vos estás bajo la promesa, me decía. Y yo no entendía esas cosas, pues. Hasta que hubo un momento en que, gracias a Dios, el Señor me había escogido y yo no sabía. Cuando dice el Señor, dice Dios, el Dios eterno de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el futuro como un Olam.
Él es conocido como el Dios eterno. Bueno, ya saben el significado, ¿verdad? En el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver esto, que dice la palabra también, que es inmutabilidad, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Sí, con esto vamos a cerrar. ¿Qué es la inmutabilidad? Con la siguiente, la inmutabilidad de Dios es su cualidad de no cambiar. Es claramente enseñada en la Escritura. Por ejemplo, en Malaquías 3:6, Dios afirma: porque yo Jehová no cambio. Dice, y podemos ver los siguientes versículos. El texto es Malaquías 3:6. Número 23:19. Número 23:19. Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Isaías 46:9 al 11. Ezequiel 24:14. Isaías 46:9, del 9 al 11. Ezequiel 24:14. Ahora, si vemos Santiago, en Santiago 1:17 dice que también él enseña sobre la inmutabilidad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, dice, de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bonito, ¿verdad? Dios no varía su manera de ser. Ahora, en Classroom, en la aula virtual, ya está el cuestionario, el segundo cuestionario, para los que entren. Yo voy a ver si se los puedo hacer llegar al grupo ya impreso para que lo puedan imprimir y hacerlo y entregarlo. Las razones lógicas por las que Dios no cambia. Mire qué bonito. Hay varias razones lógicas por lo cual Dios debe de ser inmutable. Por eso es imposible que Dios cambie, ¿verdad? En primer lugar, si algo cambia, debe hacerse en un orden cronológico, y Dios no tiene tiempo. Por eso Él no puede cambiar. Lo que fue ayer va a ser hoy y va a ser siempre. Dice, debe de haber un momento antes del cambio y un momento después del cambio. Por lo tanto, para que el cambio se lleve a cabo, debe ocurrir dentro de las restricciones del tiempo. Sin embargo, Dios es eterno y existe fuera de las limitaciones de este tiempo. Según el Salmo 33:11, Juan 17:5, Salmo 33:11, Salmos 33:11, Salmo 41:13, Salmo 41:13, Salmo 92, 92, Juan 17:5, Juan 17:5 y segunda de Timoteo 1:9. Por el, ahora sí. Sí, no, hasta ahorita estamos. Era la eternidad de Dios. Sí, la eternidad de Dios. Ahorita copien estas preguntas para terminar. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Sí, ahorita copien estas preguntas
Es el segundo cuestionario para que después solo vamos a hacer, a ver, ya tenemos un trabajo, un cuestionario, nos falta este cuestionario y entramos al examen. El examen viene basado en los dos cuestionarios y el trabajo que hicieron. Para que lo repasen ahí y no tengamos inconvenientes. Segundo cuestionario. 1. ¿Cómo afectó la esencia a Dios? ¿Cómo afectó la esencia de su divinidad? ¿Cómo afectó a Dios? No, a Dios. ¿Cómo afectó la esencia de su divinidad? De su divinidad. Sí. El vestirse con cuerpo humano. ¿Ok? El vestirse con cuerpo humano. De su divinidad. Sí. A Dios, ¿cómo afectó la esencia de su divinidad el vestirse con un cuerpo humano? O sea, Cristo, ¿no? Subió Ok, la respuesta de estas preguntas está en Classroom. Yo la voy a poner ahí en el grupo para que ustedes lo vean. 2. ¿Qué comentarios hace Charles Spurgeon de los atributos de Dios? Ese documento está en el. Esto es nuevo, ¿oyeron? No se asusten, pero solo lo leen y ahí van a encontrar qué dice Charles Spurgeon de los atributos de Dios. ¿Qué comentario hace Charles Spurgeon de los atributos? Sí. ¿Qué comentario hace Charles Spurgeon? Me parece que se está en el cuestionario pasado. No, de los atributos de Dios. Charles Spurgeon, S-P-U-R-G-N-O-N, Spurgeon, de los atributos. Sí, Charles, así como se escucha, Charles. Y Spurgeon es S-P-U-R-G-E-O-N. Me quedé después de la N, después de la U, S-P-U-R-G-E-O-N, de los atributos de Dios. ¿Qué comentario hace Charles Spurgeon de los atributos de Dios? Y 3, comente con sus propias palabras qué dice Charles Spurgeon de la inmutabilidad de Dios. La prédica que ustedes van a ver ahí en Classroom es una prédica de 1800. Comente en sus propias palabras, con sus propias palabras, qué dice Charles Spurgeon de la inmutabilidad de Dios. Ese documento, esa prédica que este varón la hizo el 7 el domingo 7 de 1700 y algo. 1855. Sí, ese es muy, eso es bastante edificador, se lo recomiendo, estudienlo, eso es maravilloso, cómo él describe la inmutabilidad de Dios, o sea, con palabras sencillas, bonito, muy bonito. 1855. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos prácticamente ya. Tienen 5 minutos para la siguiente clase. Sí, eso es todo. Ese nuevo